Bueno, seguimos con esa mujer de Walsh. Tenemos ahí la presentación por un lado, luego este cuadro de situación, el periodista dialogando con el militar. Y decíamos todo lo que tenía que ver con la faceta diurna, ¿no? Ahora ingresamos ya a la parte más oscura del texto, ese atardecer sobre los edificios plateados, bueno, y el whisky que empieza a hacer su efecto sobre los dos personajes, ¿no? Dice en un momento el narrador, dice: la voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista, esa frasecita cada vez más rémova, encuadrada en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción o qué, ¿no? Este corte, a esta altura del partido, lo que yo pretendo es que ustedes les haya llamado la atención, ¿no? Es un corte que más que sintáctico es expresivo, de nuevo, ¿no? En la línea de lo que veíamos con Levertov, es un corte asintáctico, ¿no? Casi que sigue la lógica de la poesía. Yo decía en el video anterior, hay al interior del texto fulguraciones poéticas al interior de este texto que está escrito en prosa. Este momento, ese corte asintáctico, es importante porque tiene que ver con esos señalamientos formales que venimos trabajando con los distintos textos teóricos. Ahora, ese corte, ¿por qué es importante desde el punto de vista literario? Esa otra pregunta que yo decía, ¿qué es lo que puede aportar la literatura que no pueda aportar el discurso científico, que no pueda aportar el discurso de la historia? Bueno, en principio sirve para construir un clima, ¿no? Es decir, hay un pensamiento ahí que viene fragmentado en la oscuridad, bajo los efectos del whisky. Bueno, el discurso científico, el discurso de la ciencia política, no puede recurrir a estos procedimientos para envolver al lector en un clima, ¿no? Esos son discursos más explicativos, más racionales, que siguen el método científico, van desplegando todas sus razones, justamente. Bueno, la literatura puede enseñar de otra manera, ¿no? Y que tiene que ver con estos procedimientos expresivos y procedimientos que tienen que ser administrados, así como los argumentos dentro de un artículo científico son diagramados con determinada razón. Bueno, la literatura, esto que parecería estar mal escrito, lleva un trabajo formal calculado, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Dice: miro la calle, coca, dice el letrero, plata sobre rojo, cola, dice el letrero, plata sobre rojo, la pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico, círculo rojo invadiendo la noche, la ciudad, el mundo, beba. El coronel es de plata ahora, la mano se vuelve roja, ¿no? Otra vez el texto diciendo esto es literatura, haciendo gala de sus componentes formales, pero sobre todo la visualidad de la escena. ¿Qué está contando este pasaje? Bueno, un clima que desde el punto de vista literario es significativo, es decir, es también un dato. Y yo querría quedarme también con la colorimetría de la situación, que es la del cartel de Coca-Cola, ¿no? Entonces yo me pregunto, el cartel de Coca-Cola que baña al coronel y lo pinta de rojo y plata, no se está diciendo algo que podría ser leído también en términos económico-políticos, esto que decía yo, de la política extranjerizante, de las cúpulas militares en el poder. Digo, acá lo que se disputa más allá del dato de dónde enterraron a Eva en este momento histórico, que efectivamente ese es un dato importante, es la hegemonía de distintos modelos, ¿no? La Libertadora le hace un golpe a Perón a partir en gran parte de ese modelo económico que estaba instaurando el peronismo, ¿no? Es decir, un nacionalismo, por un lado, que decía yo, la sustitución de importaciones y etcétera, y por el otro esta visión extranjerizante del asunto, y yo les recuperaba en el video anterior la carta abierta a la Junta de los 70, donde Walsh denuncia justamente una política económica extranjerizante bajo el ala de un supuesto nacionalismo. Es decir, este momento donde el militar queda
pintado con los colores del cartel de Coca-Cola en este contexto donde hay una disputa política con respecto a un modelo de país, me parece que no es gratuito. Nada es gratuito en el texto de Walsh. Eso es lo que me interesa que nos demos cuenta, y entonces a leer cada coma como si fuera la última, ¿no? Podríamos decir. Ahí tenemos algunos otros fragmentos que vamos a pasar de largo, que sirven para seguir pensando esta autofiguración del militar, para reponer cierto clima de época, para ir viendo la historia que tiene que ver con este momento de conflicto. La aparición de la mujer del coronel es un personaje interesante para ser pensado, ¿no? Entra ahí en la oscuridad, no le responde. Es inconquistable, dice el narrador, ¿no? El coronel, un hombre de armas, tomar, bueno, tiene al lado una mujer que no ha podido conquistar. Ahí es interesante, este personaje me parece que se podría trabajar, y yo lo estoy pasando por arriba. Dice, yo respeto las ideas, les dije, esa mujer hizo mucho por ustedes, ¿no? Está hablando ahí de en ese momento donde tienen el cuerpo ahí, tienen al lado de los trabajadores, para seguir pensando qué pasa con estas categorías tan cristalizadas de peronismo, antiperonismo. Yo digo, los personajes aparecen como... hay vectores que complejizan ese esquema tan cerrado, ¿no? Entonces, vamos a verlo un poco más adelante. Digo, el periodista puede ser pensado como peronista o como antiperonista, es efectivamente un liberal. El militar es un personaje chato, en el sentido de decir, bueno, sí, ideológicamente es esto, que es lo que nosotros esperaríamos que fuera. Vamos a ver que tiene una relación rara con el cuerpo de Eva, por supuesto, pero por decantación con el peronismo en general. Es más complejo que ese esquema que presentamos tan rígido de peronismo-antiperonismo. Dice, el coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata, ¿no? Y dice, la sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo. Fíjese el cambio de registro, esto que decía Piglia, la literatura por momentos señalándose a sí misma, pero también el dato testimonial. Yo no voy a decir nada con respecto al párrafo anterior, porque lo venimos diciendo y diciendo, y habría que hacer ahí un estudio que podríamos traer con Jacobson, con Shklovsky, lo que sea. Pero fíjense el cambio de registro y cómo conviven estos momentos al interior del relato, ¿no? Lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata, la sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, etcétera, etcétera. Dice, el edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Esto podríamos leer ahí, ¿no? Con respecto a esa idea de lo doméstico que está atravesando la historia en mayúscula. Dice, llueve día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Quién dice esto? ¿El narrador? ¿Son esos momentos de rapto, de monólogo interior? No, lo dice el coronel. Y esto me parece interesante. El coronel iba a narrar aquella gran escena de su vida, y de repente la literatura empieza a ganar lugar en el relato a tal punto de que estos momentos donde la literatura parecería señalarse a sí misma no quedan relegados a esos momentos donde el narrador enuncia los momentos caóticos de su monólogo interior, sino que pasan también al coronel. Este despliegue de la literatura al interior del relato me parece interesante, ¿no? El coronel de repente dice, día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano, otra vez este tono con motivos poéticos reconocibles, ¿no? Pero de repente en un personaje que no esperaríamos que dijera lo que dice en estos términos. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. El viejo sabe, se ríe, cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo, sí, algún día. El viejo, está todo señalado, pero nada está nombrado al interior del texto, ¿no? Yo doy por descontado que leemos El viejo y a usted se le figura ahí un personaje histórico, y el que no, bueno, ponga Eva Perón en Google y fíjese que en alguna foto está con un tipo al lado, bueno, ahí está el viejo. Ahora me exaspero, dice el narrador, no le preocupa la historia, yo escribo la historia y usted queda bien
bien para siempre coronel, ¿no? De repente ya sobre el final se explicitan las relaciones de poder. Bueno, cuando llegue el momento, no, ya mismo piense, Paris Match, Life, $5.000, 10.000, lo que quiera. Acá un momento importante para pensar la estatura moral del periodista. Se para despacio, no me conoce, ¿no? De repente son dos desconocidos, estaban ahí en la oscuridad de ese edificio libertador, pareciera, ahí están hablando solos ahí, cada uno en su propio monólogo interior, y el coronel remata: es mía, dice simplemente, esa mujer es mía, ¿no? Sí, para, de nuevo, seguir pensando qué pasa con estos personajes al interior de esas categorías tan rígidas que yo presentaba en la primera preguntas rectoras para leer toda la serie del peronismo. Me parece interesante porque los personajes, el texto de Walsh implosiona esas categorías, ¿no? Las implosiona. Entonces hay que ver en qué términos cada personaje se puede ubicar. ¿Dónde? Yo diría en ninguno de los dos extremos. Como hipótesis de lectura, la vemos, la idea es activar lecturas para seguir pensando y activar el diálogo. Entonces digo, ustedes pueden leer y empezar a pensar sobre la estatura ideológica, la estatura política de estos personajes con respecto a esas categorías y ver qué pasa. Y sobre todo, bueno, estas dos líneas rectoras que son pensar cómo la literatura está señalando a los distintos momentos históricos y de qué modo lo está haciendo, de qué manera particular que otros discursos no pueden hacerlo, como decíamos la historiografía, la ciencia política, cómo la literatura juega al interior de esa disputa por las representaciones que finalmente tiene que ver con la construcción de una memoria colectiva. Nada menos, ¿no? Entonces, bueno, la clase que sigue, seguimos con el simulacro de Borges, ese cuento de media página, un cuento corto, que de nuevo nos lleva a el universo de Eva y al momento inmediatamente posterior a su muerte, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con eso, con un escritor que está políticamente muy cargado con respecto a sus ideas sobre el peronismo. Pero bueno, entonces la idea, yo les decía, recuperar las antinomias peronismo-antiperonismo más allá de lo que nosotros pensemos con respecto a los postulados de los escritores, decía Barthes, en la esfera pública, son un nombre entre otros. Lo que interesa es el modo en que a partir de su literatura trabajan determinados elementos que tienen una carga política. Vamos a ver que Borges admite una lectura, de nuevo, más compleja que lo que él pronuncia en público. Y por eso es un cuento también interesante. Nos vemos la clase que viene. Cherry blossoms in the sky.